Muy buenas. Estamos hoy retomando el ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia. En este caso, en su segunda fase, que se refiere al Renacimiento. Ya indicamos el año pasado de qué se trataba el ciclo. Teníamos que ver cómo el paradigma científico y sanitario se iba adaptando a la realidad y, por lo tanto, la sanidad cumplía, poco a poco va cumpliendo a lo largo de la historia, la primera necesidad, que es ser útil. Es decir, que la tecnología que da lugar al conocimiento científico sea útil para mantener la salud de las personas a lo largo del tiempo. Decíamos también que lo íbamos a hacer desde la Edad Media hasta la actualidad y teóricamente deberíamos de haber hecho al final un estudio sobre la actualidad. Sin embargo, como decía Cervantes, de vez en cuando entre col y col también gusta la lechuga, hemos decidido que al final del ciclo de cada año de tipo histórico introducir una reflexión sobre un aspecto de cómo en la actualidad se entiende la humanización sanitaria. Lo estamos haciendo este año en la Real Academia Nacional de Farmacia, a cuyo director y a su junta directiva aprovecho para dar las gracias en nombre propio y en nombre de la Fundación de Ciencias de la Salud. Esta Real Academia Nacional de Farmacia, que vamos a aprovechar para visitar en las siguientes conferencias, ven ustedes que es una institución pues aparentemente hermosa, bien dispuesta. En realidad es la sede de lo que fue la Facultad de Farmacia y lo que anteriormente fue el Colegio de Farmacia. Es decir, se creó al final del reinado de Fernando VII, con alguna aportación no excesivamente voluntaria, dada el momento político de todos los boticarios de España, para darles enseñanzas regladas que no tenían desde que nacieron en el siglo XIII. En 1845 esto se convirtió en facultad. Todo lo que en la actualidad es la Real Academia Nacional de Farmacia y los edificios que forman toda la manzana, en el centro de los cuales había un gran jardín botánico, un gran jardín de plantas medicinales. En 1841 la facultad se trasladó a donde está en la actualidad, en la Universidad Complutense, y siendo ministro Lora Tamayo, se cedió este edificio a la Academia de Farmacia. También me gustaría decir pues, que la antigüedad de esta academia no es excesiva. Sus antecedentes más remotos están en Felipe V, que es quien preside este salón de actos, pero no tiene nada que ver esos antecedentes con una academia. Felipe V lo que hizo es el Real Colegio de Boticarios de Madrid, que fue una concesión en un momento en que los gremios estaban en recesión durante la Ilustración, pues fue una concesión hecha a los boticarios madrileños, pero era un centro a medio camino entre los aspectos sanitarios y los aspectos científicos. En 1917 sí, se separa, al establecerse la colegiación obligatoria, se separa lo que es el Real Colegio de Farmacéuticos de lo que en la actualidad es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y lo dirigen eximios científicos, lo visita el rey, tenemos testimonios de Alfonso XIII en el colegio, pero no es hasta 1932 cuando realmente se crea esta academia.
durante un día, es decir, es una academia de origen republicano, durante un día como Academia Española de Farmacia, día que protestó la Academia Española de la Lengua, y al día siguiente ya pasó a ser un día, al día siguiente, Academia Nacional de Farmacia. Después hubo una serie de ministros durante el franquismo, entre los cuales el principal es Ibáñez Martín y luego Lora Tamayo, que la impulsaron todavía más y la introdujeron en el Instituto de España, de manera tal que la Real Academia Nacional de Farmacia es la única en el mundo que está en, digamos, que en las academias de importancia, en nuestro caso, entre las academias que Su Majestad el Rey protege constitucionalmente. Hoy nos vamos a empezar a ocupar del Renacimiento. Y como ha sucedido y va a suceder mientras tengamos la suerte de mantener el ciclo, lo primero que tenemos que hacer para no cometer excesivos anacronismos es situarnos en la época histórica. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es buscar a una persona que nos diga cómo fue la época, en este caso, cómo fue el Renacimiento. Y hemos procurado, hemos querido que lo hiciese, y él ha tenido la deferencia de aceptarlo, pues uno de los grandes expertos que hay en España, que es el profesor Luis Ribot, que tengo a mi derecha y que tengo la suerte de que también sea compañero mío, más que compañero mío, más antiguo que yo, pero compañero en la Real Academia de la Historia. En la actualidad, don Luis Ribot es catedrático emérito de Historia Moderna de la UNED, pero también fue catedrático en la Universidad del País Vasco y en la de Valladolid, donde comenzó su actividad docente y donde es desde mi punto de vista, muy querido. Fue investigador científico de la CSIC, en excedencia, premio extraordinario de licenciatura y doctorado de la Universidad de Valladolid, accésit al premio fin de carrera en la licenciatura de Historia y Víctor del Bronce al mérito académico. Una de las cosas que producen admiración es que fue también Premio Nacional de Historia de España por el libro La monarquía de España y la guerra de Mesina, 1674-1678. La Universidad de Valladolid fue director del Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, circunstancia que hemos aprovechado también en la Real Academia de la Historia. Fue también secretario del Instituto Universitario de Historia Simancas y de la Cátedra Felipe II, no sé si secretario o director exactamente. Desempeñó cargos de vicepresidente de la Sociedad del Centenario del Tratado de Tordesillas, fue vicecomisario del Pabellón de España en la Expo de Lisboa, representante español en el Consejo Superior del Instituto Universitario Europeo de Florencia, director del Centro de Estudios Hispanos e Iberoamericanos de la Fundación Carolina. Ha sido comisario de varias exposiciones, una sobre Felipe II, otra sobre Isabel la Católica. Fue director del proyecto de la Fundación Caja Madrid para la investigación y catalogación de la sección Registro General del Sello, años 1500-1520 del Archivo General de Simancas. Fue miembro de redacción de la revista Hispania y evidentemente ha sido y sigue siendo miembro de los consejos de redacción de diversas publicaciones especializadas, tanto españolas como sobre todo italianas. También es crítico de libros de historia en algún periódico nacional y vicepresidente español del Comité de Ciencias Históricas. Aparte de esto, pues es uno de los académicos de la historia más respetados, aunque
Dentro de la Academia de Historia, afortunadamente, la relación es excelente, pero del que siempre esperamos con mucha atención sus aportaciones, porque tal vez no sepan, pero en la Academia de Historia cada viernes un académico da una pequeña conferencia, hace una pequeña intervención para el resto de los compañeros que luego comentamos entre todos. Las del profesor Ribot pues son esperadas con expectación. Muchas gracias, querido amigo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, profesor Javier Puerto. Para mí es una satisfacción estar en esta Real Academia, haber sido invitado y decir, especialmente por mi compañero de la Real Academia de la Historia y buen amigo, como acaba de demostrar con unas palabras excesivamente elogiosas, don Javier Puerto Sarmiento. Cuando él me pidió que les hablase de las características generales del Renacimiento, un poco como introducción a este periodo, bueno, yo, en fin, me hizo ilusión por la posibilidad de venir a un centro del prestigio de la trayectoria de esta Real Academia. Voy a procurar ceñirme al espacio de tiempo que se nos adjudicó, y para eso lo mejor es, me ha parecido, bueno, vincularme o obligarme con un texto, a pesar de que alguna vez pues, me salga del mismo. El término renacimiento, como su propio término indica, hace alusión a un renacer, a una vuelta a la vida, y se refiere originariamente a la recuperación del mundo antiguo y de sus valores que se produjo en la cultura italiana entre los siglos XIV y XVI, y que a partir de las últimas décadas del siglo XV se extendería por otros países de Europa. Al proporcionar una nueva visión del mundo y del hombre, no quedó restringido a los aspectos más genuinamente culturales, como el arte o la literatura, sino que dejó su impronta en la política, la religión, la ciencia y el conjunto de las manifestaciones humanas, por lo que los historiadores utilizamos este término de renacimiento en un sentido omnicomprensivo, entendiéndolo como una civilización o la cultura de una época. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la civilización del Renacimiento se compuso también de elementos ajenos al mundo antiguo, pues como indica Jean Delimot, la antigüedad tiene poco que ver con hechos como la invención de la imprenta o el reloj mecánico, el perfeccionamiento técnico de la artillería o los avances en la contabilidad por partida doble o en la letra de cambio, cosas todas ellas que se producen también en este periodo histórico. En la práctica, el concepto de renacimiento se aplica tanto a la época como a los aspectos artísticos. El de humanismo, en cambio, es un concepto más concreto y procede de los studia humanitatis, o conocimientos que permiten incrementar la humanidad individual, hacerse hombre en el sentido más pleno del término, mediante el uso correcto de la inteligencia y el lenguaje que nos diferencian de los animales. Se trataba básicamente de gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral, a cuyos profesores comenzó a conocérseles en el siglo XV como humanistas o gramáticos. En sentido estricto, el humanismo se refiere al estudio de la antigüedad, a través de los escritos de los autores griegos, romanos, hebreos, etc., por lo que los humanistas son los estudiosos de las letras clásicas con un perfil específicamente filológico, que se explica por la necesidad no solo de descubrir viejos textos, sino también de depurar las versiones existentes de los ya conocidos, escritos en el empobrecido latín de la Edad Media. De ahí la importancia de la filología y la crítica textual. Sin ellas, y el enorme desarrollo que ahora adquieren, hubiera sido imposible conocer de primera mano los autores clásicos o volver a la pureza original de las fuentes del cristianismo. Pero el humanismo tiene una segunda acepción más amplia que hace referencia a una mentalidad y a una actitud vital no exclusiva de los filólogos e hija del Renacimiento. Renacimiento y humanismo están absolutamente imbricados, no se puede hablar del uno sin hablar del otro.
Frente a la visión del hombre y la vida terrena como un paso hacia la salvación, fuertemente arraigada en las mentalidades de la época, los humanistas revalorizarán al ser humano, con sus valores y capacidades, basándose en esos autores clásicos a los que acuden con avidez en busca de enseñanzas y modelos vitales. Serán un grupo reducido en el conjunto de la sociedad, no solo por el carácter ya de por sí minoritario de todos los movimientos culturales del antiguo régimen, sino también por su aspiración elitista y el deseo de selección y aislamiento frente al rechazo que les produce lo popular. La idea del Renacimiento como civilización o cultura de una época se la debemos a Jacob Burckhardt, quien en su obra clásica La cultura del Renacimiento en Italia, una obra de 1860, veía en el Renacimiento una ruptura radical con la Edad Media y lo caracterizaba por el individualismo y el carácter laico fuertemente influido por el paganismo de la antigüedad. Los estudios posteriores fueron matizando sus apreciaciones. Los medievalistas han diluido la idea de ruptura con la Edad Media, señalando en cambio las evidentes continuidades, cuando no el brillo cultural de Borgoña, los Países Bajos y algunas zonas del norte de Francia en los siglos XIV y XV, es decir, antes de que llegara a ellas el Renacimiento. Un ejemplo de esta visión medievalista que corrige la rigidez de Burckhardt es el libro espléndido de Huizinga, El otoño de la Edad Media, un libro de 1919. Otros estudiosos han reducido el carácter paganizante del Renacimiento italiano, indicando la impronta religiosa presente en muchos autores. Asimismo, frente a la idea inicial de un movimiento esencialmente italiano, se han estudiado progresivamente otras realidades, fruto de la expansión del Renacimiento desde Italia a otros países, en algunos casos con un fuerte matiz cristiano. Las características propias del Renacimiento o más bien del humanismo, repito, absolutamente imbricado, el humanista es el hombre propiamente dicho del Renacimiento, son esos nuevos valores que postula y que pasan todos ellos a través del hombre y su dignidad. Aspecto esencial de la nueva valoración del hombre será el individualismo, patente en el florecimiento de la biografía y la autobiografía, así como en el éxito que tuvieron las narraciones de las vidas de personajes de la antigüedad, como Plutarco con sus héroes o Diógenes Laercio con sus sabios. También la preocupación por la fama, la ética, el amor, la cortesía propia del cortesano, una figura también del Renacimiento, la virtus, que puede traducirse como valor, energía, audacia viril, integridad, el goce de la vida, el interés por el mundo y la naturaleza, o la búsqueda de la armonía y la belleza. Todo ello planteaba una evidente secularización. La valoración integral del ser humano, centro de la creación, a partir de una consideración optimista de sus posibilidades. El hombre nuevo había de desarrollar de forma equilibrada sus facultades físicas, intelectuales y espirituales, de acuerdo con esa idea de armonía a la que aludíamos. La educación de los jóvenes tenía por ello un importante papel. Como muestran algunas de las obras de arte, la belleza que se alcanza en la composición del cuerpo humano nos da una cierta idea de sacralización del mismo. En ocasiones incluso, especialmente en Italia, puede hablarse de cierto paganismo, aunque ya hemos señalado la imposibilidad de generalizar en este aspecto. En la mayor parte de los casos no se produjo un enfrentamiento entre antigüedad y cristianismo. En la propia Italia hubo intentos de conciliar ambos, como los de Petrarca en el siglo XIV y Nicolás de Cusa o Giovanni Pico de la Mirandola en el siglo XV. Por otra parte, existió una facies poderosa en el seno del humanismo tardío, sobre todo desde el inicio de la reforma de la Iglesia, que dedica sus mejores esfuerzos al estudio de los textos bíblicos y a la búsqueda de una concordia en el seno de la cristiandad. Otra de las características del humanismo será el cosmopolitismo, la aparición de una república de las letras que difunde las obras respectivas, mantiene unidos a sus miembros por medio de la correspondencia epistolar o propicia frecuentes viajes, contactos y estancias en localidades diversas, sin importar demasiado las fronteras. Algunos de los humanistas llegaron a desarrollar relaciones de amistad, como las de Erasmo con los ingleses John Colet y especialmente con Tomás Moro,
o la del propio Erasmo y Moro con el español Luis Vives. La difusión del Renacimiento se benefició de varios factores. Ante todo, los viajes e intercambios de todo tipo que propagaron las novedades. Para el humanismo resultó esencial la existencia de una lengua común entre las gentes cultas, el latín, que no veía aún comprometida su jerarquía pese al desarrollo evidente de las lenguas vernáculas, desarrollo propiciado frecuentemente por los propios humanistas. Recordemos el caso de Dante, Petrarca y Boccaccio, inspiradores del humanismo y padres al tiempo de la literatura italiana, o el de Antonio de Lebrija, Lebrija con N, como ha señalado recientemente en un precioso libro el latinista Juan Gil. Lebrija, autor de la primera gramática castellana en 1492. Digo Lebrija con L porque es Lebrija el lugar en el que nace. Lo de Nebrija es un adjetivo procedente del latín nebrisensis. Otro ejemplo muy claro se da en Alemania, donde el humanismo contribuyó decisivamente no solo a la fijación de la propia lengua, sino también a la identificación de una cultura propia. El factor más importante de la difusión fue, no obstante, la imprenta de tipos móviles, fundidos, inventada por el alemán de Maguncia Johann Gutenberg a mediados del siglo XV, y que resultará decisiva en la expansión del Renacimiento y la creación de esa República de las Letras. Entre los grandes impresores editores, muchos de los cuales eran auténticos humanistas, podemos citar en Venecia a Aldo Manuccio, a Johann Froben en Basilea, en fin, a otra serie de ellos, no voy a insistir en este aspecto. Un último factor de difusión fueron los centros de enseñanza que introdujeron los estudios humanistas. No tanto las universidades procedentes de la Edad Media, que en su mayor parte permanecieron ajenas, en muchos casos, como la famosa la Sorbona, fueron enemigas de los nuevos saberes, cuanto academias y colegios de nuevo cuño. Las principales fueron las de letras clásicas, como la Academia Pontaniana de Nápoles, fundada a comienzos de los años 40 del siglo XV, la Academia Neoplatónica de Florencia, la de Roma bajo el mecenazgo del papado y que tuvo su máximo esplendor con el Papa Medici León X en la segunda década del siglo XVI, o la de Venecia dirigida por el impresor Aldo Manuccio y fuertemente interesada por los textos griegos. Pero en fin, fuera de Italia también el humanismo se desarrolla en instituciones de nueva creación. Algunas de ellas, como los colegios trilingües de latín, griego y hebreo en Lovaina, que fundará Erasmo, o en Alcalá de Henares, el famoso colegio trilingüe del año 1528, o instituciones como el Christ's College de Cambridge, de comienzos del siglo, o el Corpus Christi College de Oxford, y en fin, algunos otros también en Francia, el famoso Collège de Francia, y sociedades literarias que surgen en Alemania y en otros sitios. Italia fue el origen y el epicentro tanto del Renacimiento como del humanismo. Había sido el núcleo del Imperio Romano y contaba por ello con muchos más restos materiales del mundo antiguo y la cultura clásica que los demás territorios europeos. Pero jugó también en su favor el desarrollo de las ciudades, pues ambos fueron fenómenos, Renacimiento y humanismo, esencialmente urbanos. Una muestra más de ese dinamismo de la ciudad que caracteriza a la Edad Moderna y en virtud del cual la práctica totalidad de las innovaciones tuvieron lugar dentro de los muros urbanos. Más aún, la inestabilidad política de la Italia bajomedieval, con las pugnas entre las ciudades-estado, la ocupación del poder por familias enriquecidas y capitanes de bandas armadas, los llamados condottieri, la necesidad de afianzar este poder sobre el prestigio de las obras de arte o la emulación entre los gobernantes de los distintos territorios favorecieron el desarrollo del mecenazgo, que hizo posible la mayoría de las realizaciones artísticas y humanísticas del Renacimiento. De hecho, el mecenazgo se exportaría fuera de Italia, igual que el Renacimiento, y sirvió también poderosamente a los monarcas europeos para el fortalecimiento de su poder. Muchos de los humanistas fueron secretarios de príncipes, de papas y de señores diversos. Buena parte de los esfuerzos de los humanistas italianos se concentraron en el intento de depurar el latín, basándose en los modelos clásicos. Destacarán en ello Francesco Petrarca, del siglo XIV, o el florentino Leonardo Bruni,
entre los siglos XIV y XV, iniciadores de una literatura neolatina que tendrá gran desarrollo en el humanismo, en la senda de los géneros literarios y los grandes autores de la Roma antigua. Pero los humanistas se interesaron también por el griego, que en buena parte se había perdido y cuyo conocimiento fue estimulado, entre otros factores, por la llegada de griegos que huían de la invasión turca que se produce precisamente en esta segunda mitad del siglo XV, la invasión turca de los territorios de la antigua Grecia. Aunque en menor medida los humanistas estudiaron también el hebreo o el arameo, imprescindibles para acercarse tanto al Antiguo Testamento como a los conocimientos cabalísticos que atrajeron a algunos de ellos. Con frecuencia reunieron importantes bibliotecas, los humanistas, aunque las principales, más allá de las de las personas particulares, como por ejemplo Petrarca, bueno, las principales fueron las de los príncipes, que tenían muchos más medios, como las de los Este en Ferrara, la de los Gonzaga en Mantua, la Biblioteca de los Papas en el Vaticano, o la de San Marcos en Venecia. La primera biblioteca pública se abrió en Florencia por iniciativa de Cosme de Medici. En el terreno filosófico continuó el predominio del aristotelismo cristianizado, que había sido la base de la escolástica, cuya rama principal, procedente de Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, defendía la plena concordancia entre la fe y la razón. Existían, en cambio, otras escuelas que separaban a ambas, como la nominalista, creada por Guillermo de Ockham, que vive entre los siglos XIII y XIV, o la averroísta, inspirada en el filósofo cordobés Averroes del siglo XII. El nominalismo, muy difundido en las universidades y responsable en buena medida de la crisis de la escolástica, defendía la posibilidad del conocimiento, aunque sin garantía alguna de que éste correspondiera con las esencias de las cosas, por lo que los conceptos no eran para él más que nombres vacíos, lo que provocaba el rechazo de los humanistas. El averroísmo, que tuvo algún arraigo en las universidades de Bolonia y sobre todo en Padua, postulaba la existencia de una doble verdad, la racional y la de la fe. Su principal representante fue Pietro Pomponazzi, quien en sus escritos negó la posibilidad de demostrar la inmortalidad del alma y afirmó la existencia de una contradicción entre la omnipotencia divina y el libre albedrío. El Renacimiento recuperó los textos de numerosos filósofos de la antigüedad, algunos de ellos poco conciliables con el cristianismo. Pero la gran novedad filosófica del Renacimiento fue el neoplatonismo, basado en el resurgimiento de los escritos de Platón, casi olvidados en la Edad Media, pese al conocimiento de los textos de un platónico como fue San Agustín. El pensamiento idealista de Platón tuvo una gran importancia. Una de sus principales afirmaciones es la de que la vocación del hombre es pasar, por medio del conocimiento, del mundo en el que vive, formado por apariencias sensibles o reflejos imperfectos de los arquetipos divinos, a la inteligencia de las ideas con mayúscula, es decir, las esencias de las cosas materiales que residen en Dios. Uno de los medios de conocimiento será la contemplación de la belleza, lo que contribuye a explicar la formidable eclosión artística renacentista. Lo bello, armonioso y equilibrado está más cerca de lo divino. El gran difusor y traductor de Platón fue Marsilio Ficino, en el siglo XV, quien dirigió la Academia de Florencia, centro principal del neoplatonismo. Ficino intentó armonizar el pensamiento de Platón con el de Aristóteles. En cambio, su discípulo Pico de la Mirandola mezcló el platonismo con componentes cabalísticos y mágicos. Interesado por las lenguas, la filosofía, la religión o la astrología, en la más pura línea de la curiosidad universal del humanista, Pico de la Mirandola fue uno de los partidarios del dominico Savonarola, quien durante unos años estableció una república teocrática en la Florencia de finales del siglo XV. 4 ciudades son los centros esenciales del Renacimiento italiano: Florencia, Nápoles, Roma y Venecia. Tal vez sea Florencia el lugar más característico, a la vez que ejemplo de las motivaciones que llevaron a los gobernantes al mecenazgo. Los Medici, familia de banqueros que se hizo con el poder, utilizaron el arte y la cultura como un elemento de prestigio, lo que dio lugar en el siglo XV a las grandes realizaciones de tiempos de Cosme el Viejo y sobre todo de su nieto Lorenzo, conocido ya entonces como el Magnífico, gracias en buena parte al brillo de las obras que patrocinó. El caso de Nápoles es algo distinto. Al no tratarse de una ciudad-estado,
sino de la capital de un reino que era además el más extenso de los estados italianos. Pero el mecenazgo se desarrolló también al servicio de los intereses del monarca Alfonso V de Aragón, quien a mediados del siglo XV conquistó el reino de Nápoles frente a los reyes de la Casa d'Anjou, originaria de Francia. El programa artístico de Alfonso V queda perfectamente resumido en la bellísima puerta del Castel Nuovo de Nápoles, en que el rey conquistador aparece representado como un héroe de la antigüedad entrando en la ciudad en un carro clásico. La personalidad principal del humanismo napolitano será Lorenzo Valla, latinista, corrector del texto latino de la Biblia y creador principal de la crítica textual histórico-filológica, que le permitió demostrar en 1440 la falsedad de los documentos medievales de la Cancillería Pontificia referidos a la donación de Constantino, sobre la que se fundarían los bienes del llamado patrimonio de San Pedro y el poder temporal de la Iglesia. En Roma, el Renacimiento aparece vinculado también a sus soberanos, los papas, cuyo mecenazgo atrajo a los principales artistas que dejaron la huella de su genialidad en diversos lugares, especialmente en la Basílica de San Pedro y los palacios del Vaticano. Una primera fase, a mediados del siglo XV, coincidió con los papados sucesivos de Nicolás V, el español Calixto III o el humanista Pío II, que es Eneas Silvio Piccolomini. La segunda fase, a finales de la centuria y durante las primeras décadas del XVI, tuvo como promotores a Alejandro VI, Rodrigo de Borja, otro español, y sobre todo a Julio II y al hijo de Lorenzo el Magnífico, León X, con los que llegó a la plenitud. Con ellos colaboraron artistas de la talla de Bramante, constructor de la formidable cúpula de la Basílica del Vaticano, después de haber hecho en Florencia la de la Catedral de Santa María dei Fiori, Raffaele Sancio, autor de los frescos de las estancias vaticanas, o Michelangelo Buonarroti, pintor de los frescos de la bóveda y del juicio final en la Capilla Sistina. El Renacimiento veneciano tuvo como centros importantes no solo la Academia de Venecia, orientada especialmente hacia los estudios griegos, sino también la Universidad de Padua, una de las pocas que aceptaron los estudios renacentistas y que se convirtió en sede de la renovación de la filosofía aristotélica basada en la vuelta a los textos originales de dicho autor. Venecia se beneficiaría especialmente de la huida de muchos artistas con ocasión del saco de Roma por las tropas de Carlos V en 1527. En cualquier caso, el Renacimiento italiano tuvo otros muchos centros. Recordemos, por ejemplo, Rímini, bajo el impulso de Sigismondo Pandolfo Malatesta, quien mandó exigir el bellísimo templo malatestiano, Urbino, con el duque Federico de Montefeltro, para quien trabajaron, entre otros, Piero de la Francesca, y al parecer también el español Pedro Berruguete, Milán, con el mecenazgo de los Visconti y los Sforza, Bolonia, Ferrara, en la que Ludovico Ariosto escribiría en honor de los Este, los señores de Ferrara, el poema épico Orlando Furioso, una de las cumbres literarias del Renacimiento italiano. En fin, Mantua, Padua, Módena, Pisa, Siena, en todos ellos se realizaron magníficas obras de arte y hubo excelentes artistas y humanistas. Desde Italia, la nueva cultura se fue extendiendo por otros países, en los que se adaptó de formas variadas, asumiendo habitualmente perfiles propios, fruto del contacto con las características, trayectorias culturales previas e intereses de cada territorio. El vehículo esencial de propagación fueron los viajes, como ya se ha dicho, tanto de extranjeros que conocieron los círculos artísticos y humanistas de Italia, como de italianos que se desplazaron a otros territorios. Los intercambios de muchas gentes cultas y los intereses de los gobernantes sirvieron de estímulo desde finales del siglo XV y comienzos del XVI al desarrollo del Renacimiento fuera de Italia. Es importante el mecenazgo de reyes como el emperador Maximiliano I, los reyes católicos o Carlos I en España, Francisco I en Francia, Enrique VII o Enrique VIII en Inglaterra y otros. En realidad, el humanismo español se inició en el siglo XV en la Corona de Aragón, que mantenía fuertes vínculos con Italia. Ya hemos señalado la conquista de Nápoles por Alfonso V a mediados de dicha centuria. Aunque en la Universidad de Salamanca ya se enseñaba griego a finales del XV, el centro principal del humanismo será
la Universidad de Alcalá de Henares, creada por el cardenal Cisneros en 1508, y a la que se trasladará Lebrija en 1512. La gran obra, por iniciativa también de Cisneros, será la Biblia políglota, en latín, griego, hebreo y arameo, la gran obra del humanismo español. Eran los primeros años del siglo en los que las divisiones religiosas de la Reforma aún no se habían iniciado, y en la Biblia políglota colaboraron varios conversos, a pesar de que la Inquisición ya actuaba en España. La poesía italiana fue introducida en España por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Años después, el humanismo español quedó fuertemente marcado por la crisis religiosa. La influencia principal habría de ser la de Erasmo de Róterdam, el príncipe de los humanistas del siglo XVI, que dedicó buena parte de sus esfuerzos a la búsqueda de una tercera vía entre el catolicismo tradicional y la Reforma. Los años de esplendor del erasmismo español no fueron más allá de la década de los 30, en que sus partidarios comenzaron a ser perseguidos. Uno de sus autores más importantes fue Alfonso de Valdés, autor, entre otras obras, del Diálogo de Mercurio y Carón, en 1529, en el que critica la sociedad de entonces. El humanismo francés fue tardío y sus dos figuras principales fueron Guillaume Boudet y Jacques Lefebvre d'Etaples. El primero es un destacado especialista en latín y griego de amplia cultura que participó en la fundación del Collège de France y dirigió la biblioteca milanesa de los Sforza, que Luis XII, que fue soberano de Milán durante un tiempo, había llevado a Fontainebleau. Lefebvre d'Etaples, en cambio, se inscribe en la corriente del humanismo cristiano. Preocupado por la pureza de las fuentes, publicó un comentario a las epístolas de San Pablo y tradujo al francés el Nuevo Testamento griego. En Inglaterra, John Colet participa en dicha corriente y se interesa también por los escritos de San Pablo. Más importante es, quizá, Tomás More, jurista, canciller de Enrique VIII y finalmente víctima en el patíbulo de su oposición al divorcio del rey. Aparte de su amplia cultura, su conocimiento del latín y el griego y su formación neoplatónica, Moro es autor de una crítica social a partir de la ficción de una sociedad imaginaria y perfecta, situada en ningún lugar. El título del libro, Utopía, es decir, fuera de los lugares, serviría incluso para definir todo un género, el género utópico, que cuenta con algunas obras relevantes en la Edad Moderna. El caso de Moro, santificado por la Iglesia Católica, resulta interesante como ejemplo de la libertad de conciencia frente al poder. La formación clásica se extendió también a su familia, en especial a sus hijas, que constituyen un modelo de mujer culta en el Renacimiento. También hubo otros casos, por ejemplo, las hijas de Isabel la Católica y otros casos en la corte española y en otros sitios. En Alemania, la figura más destacada del Renacimiento, del humanismo, fue Johann Reuchlin, especialista en hebreo, tío del humanista reformador Philipp Melanchthon y hombre preocupado asimismo por las cuestiones teológicas. En los Países Bajos, el humanismo estuvo también muy vinculado a la preocupación religiosa. Dentro de la corriente de la devoción moderna, que propugnaba una religiosidad más intimista y se inscribe en la llamada prerreforma católica, anterior a Lutero, los hermanos de la vida común tuvieron interés por el estudio y edición de textos clásicos. Pero la figura descollante del humanismo en los Países Bajos es Desiderio Erasmo, conocido como Erasmo de Róterdam, que vive entre 1469 y 1536. El más importante de los humanistas del XVI o del humanismo tardío. Hombre que viaja por múltiples lugares, que establece numerosas relaciones, que en algunos casos incluso viaja forzado por las persecuciones iniciadas por la Reforma, que fue consejero del joven Carlos de Borgoña, el futuro Carlos V, para quien redactó en 1516 la Institutio Principis Christiani, que se encuadra en el género de los espejos de príncipes, que llegó a recibir por parte del Papa Paulo III la oferta de un capelo cardenalicio. Personaje de enorme importancia, cuya obra puede dividirse en dos grupos, la de carácter civil y la de tema religioso. No vamos a entrar en el detalle de las obras, lo dejamos para el texto escrito. Sí que hace también múltiples ediciones de textos, traducciones al latín de textos griegos, y publica una obra que es la que mejor se conoce, que es la Moriae Encomium Sive Stultitiae Laus, en el año 1511, traducido habitualmente como elogio de la locura, aunque en realidad habría que traducirla mejor como elogio de la estulticia o de la estupidez,
obra breve, irónica y divertida, en la que constata la omnipresencia y triunfo de la estupidez y contrapone la abundancia y mayor felicidad de los estúpidos a la sequedad, aburrimiento y escaso séquito de los cultos y sabios. En el terreno religioso, Erasmo, que es el que más influye en España, era partidario de una reforma de la Iglesia, aunque nunca llegó a romper con ella. Crítico con la excesiva influencia del clero, ansiaba un cristianismo más íntimo y personal, centrado en la figura de Cristo y alejado de los excesos en las manifestaciones externas y las prácticas populares, plagadas a menudo de superstición. Un cristianismo elitista, en armonía con la cultura clásica y poco amigo de la escolástica, que tuvo muchos seguidores, especialmente entre los humanistas, pero que, pese al irenismo y la actitud tolerante que proponía, acabaría siendo rechazado por los protestantes, que lo acusaban de tibieza, y perseguido por la Iglesia, que incluiría las obras de Erasmo en el índice. Tales ideas las expuso sobre todo en su obra Enchiridion Militis Christiani, traducida como Manual del Caballero Cristiano, de 1503. Frente al pesimismo antropológico de Lutero, escribió De Libero Arbitrio, es decir, sobre el libre albedrío, en 1524, en el que expresaba su optimismo y su creencia en la capacidad del hombre para colaborar en su salvación, eligiendo entre el bien y el mal. Lutero, contrariado, le respondería con su obra De Servo Arbitrio, es decir, el hombre no tiene capacidad para elegir entre el bien y el mal. Por sí solo. Otro gran personaje vinculado a los Países Bajos es el valenciano Juan Luis Vives, también cosmopolita, aunque con una vida mucho más difícil, sobre todo por las persecuciones que le tocaron de cerca y la conciencia progresiva de que desaparecía el mundo en el que él había creído. Todo se derrumba, le escribirá Erasmo en 1524. Hijo de judeoconversos, estudió en París, de donde pasó a Lovaina. En el año 1522 tuvo la oportunidad de volver a España, cuando le ofrecieron la cátedra de Latinidad de Alcalá, vacante por la muerte de Lebrija. Afortunadamente no aceptó la oferta, siguiendo el consejo de Tomás Moro. De otra forma, probablemente hubiera sucumbido en los procesos inquisitoriales que se desencadenaron poco después contra su familia y que acabaron prácticamente con todos ellos, incluso llegaron a desenterrar a su madre muerta y a quemar sus restos. Los años siguientes estuvo en Londres junto a Moro. En Inglaterra fue tutor de María Tudor, la futura reina, y profesor en el Corpus Christi College de Oxford. Cuando comenzaron los intentos de Enrique VIII de obtener el divorcio, marchó a Brujas, donde permanecería hasta su muerte. También aquí acertó, porque si se queda, lo mismo le hubiera pasado como a su amigo Moro. Pese a que fueron años muy productivos, estos últimos, de su vida, su pesimismo se incrementó con hechos como las guerras y querellas religiosas, el inicio de las persecuciones en España a sus amigos erasmistas, el ajusticiamiento de Moro o la propia desaparición de Erasmo, a quien en 1534 escribía: «Vivimos unos momentos difíciles en los que no podemos ni hablar ni callar sin riesgo». Su obra, muy extensa, destaca en los terrenos del humanismo cristiano, la filología, la pedagogía, la filosofía o el reformismo social. Concluyo. Al pesimismo de Vives no le faltaban razones. En los años 30 y 40, al compás del endurecimiento de las posturas religiosas, comenzaban a olvidarse los sueños cosmopolitas e integradores del humanismo. Europa se encaminaba hacia una época de definiciones y ratificación de las ortodoxias, que no dejaba espacio a las posturas conciliadoras, como lo prueba la crisis de la tercera vía erasmista. Ciertamente, muchas de las aportaciones del humanismo permanecieron en la cultura posterior, pero los nuevos tiempos eran más propicios al conformismo resignado ante las adversidades, lo que propició actitudes escépticas, o propiciaría actitudes escépticas, como la del francés Michel de Montaigne. El humanismo y la cultura del Renacimiento se van agotando a medida que avanzamos en el siglo XVI, pero ambos dejaron una serie de interesantes herencias. Una de ellas fue el desarrollo de las culturas y literaturas nacionales en las lenguas respectivas. Otra, la valoración del hombre y su dignidad, así como la del esfuerzo por el perfeccionamiento, es decir, la humanización, hacerse más hombre, cada vez más hombre, precisamente por ese esfuerzo de perfección. Lo que implica también la valoración de la vida terrena, tan importante frente al peso terrible de la consideración cristiana de la existencia como un simple paso hacia otra vida posterior.
También en el terreno intelectual, otra de las huellas es la búsqueda de las fuentes y la crítica de los textos, que se convirtieron desde entonces en presupuestos básicos para investigadores y estudiosos. Otra herencia importante fue el interés por la naturaleza, vinculado también a la expansión oceánica y el descubrimiento de nuevos mundos, que llevó, entre otras consecuencias, al auge de la literatura de viajes o al desarrollo de la cartografía. En arte, la huella del Renacimiento permanecería en todos los movimientos posteriores, empezando por el manierismo del propio siglo XVI y luego el barroco, que se inicia a finales de la centuria. En el terreno de la ciencia y la técnica, los grandes cambios habrían de esperar al siglo XVII. En parte también por el peso renovado que el Renacimiento dio a las teorías de la antigüedad. No obstante, hay que decir que hubo anticipaciones geniales, como las de Nicolás de Cusa o Leonardo da Vinci, quienes intuyeron que las matemáticas eran la base del conocimiento del universo. Comenzaba a triunfar la observación frente a las teorías tradicionales apoyadas en el argumento de autoridad. Y este triunfo que empieza de la observación preludiaba lo que habría de ocurrir en el siglo posterior con la revolución científica. Aunque limitado a un tiempo y unos determinados espacios, el Renacimiento y el humanismo dejaron una serie de huellas que han seguido vivas en la cultura occidental y de las que muchos de nosotros, y desde luego quien les habla, nos seguimos sintiendo herederos. Muchas gracias. Bien, pues solo me queda a mí felicitar al profesor Ribot por esta interesantísima y brillante conferencia, felicitarme a mí porque es un magnífico primer peldaño para el ciclo, en el cual van a ver ustedes, pues se van a repetir algunas cosas, se van a ver los asuntos desde ópticas muy distintas, porque ya vamos a profundizar en aspectos relacionados con la ciencia, con la medicina, con la sanidad, también con el arte, dando lugar pues, a lo que pretendemos, que es un estudio poliédrico para que sea de utilidad para aquellos que ven estas conferencias y para los que las quieran leer. El profesor Ribot ha dicho que dejaba la explicación de los textos de Erasmo al texto escrito. Es cierto, habrá un texto escrito, el texto de las conferencias del año pasado está a punto de salir, va a salir de un momento a otro, este año también será un texto escrito que tendrá pocos ejemplares en papel, pero habrá un texto en la red que se podrán descargar todos ustedes. Les agradezco que empiecen a ver estas conferencias con nosotros y les invito a que continúen viéndonos en días sucesivos. Muchas gracias.